Dios les bendiga. Un placer estar nuevamente con ustedes. Les habla Normi Sánchez. Pertenezco a la Congregación Cristiana Puerta Abierta. Hoy vamos a tener un estudio muy importante, como siempre, de la palabra. Pero antes de iniciar, vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre bueno, por esta oportunidad que tú nos das de venir a compartir tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos dé la palabra que tú quieres que se dé. Y que todo el que la escuche, Señor, pueda interpretarla y pueda ponerla en práctica. Ayúdanos, Señor, a poder seguir expandiendo tu obra. En el nombre de Jesús, amén. Pues, hermano, qué bueno que estamos una vez más en este estudio semanal. El título que tenemos para hoy es El ejemplo de Cristo. Wow, oigan qué título, El ejemplo de Cristo. ¿Y a ti, te gustaría ser ejemplo de Cristo? Pues yo te digo que a mí me gustaría. Entonces vamos a ver en cuáles citas bíblicas podemos encontrar versículos alusivos a este título. La cita bíblica de hoy que vamos a estudiar está en 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 1 al 24. El texto básico está en 2 de Corintios capítulo 8, versículo del 8 al 15. Y el versículo clave está en 2 de Corintios capítulo 8, versículo 9. Ahora hay una verdad en este estudio. Aquí vamos a ver el ejemplo de Cristo y cómo su amor se refleja para con nosotros. El amor de Cristo es la motivación más alta para que el creyente dé generosamente para suplir las necesidades de los demás. En este estudio podemos identificar dos metas de enseñanza-aprendizaje. La primera es que debemos demostrar conocimiento del ejemplo de Cristo en lo relativo a darse por amor a nosotros. La segunda es actitud que debemos de tener para imitar la actitud del Maestro. Vemos históricamente que desde el tiempo de Moisés, el pueblo de Dios se caracterizaba por socorrer a los más necesitados. Nosotros, como pueblo de Dios, nuestra iglesia, la Congregación Cristiana Puerta Abierta, tenemos un programa con el Ministerio de Misericordia, en donde al final de cada mes de nuestra despensa, nosotros voluntariamente traemos, y ese equipo de misericordia lleva a los más necesitados de la iglesia un aporte. Entonces, eso le agrada a Dios, hermano. Y si lo hacemos de esa forma, pues nosotros estamos imitando a Cristo, porque en la verdad central, como vimos, que dijimos que debemos de imitar la generosidad que Cristo tuvo para con nosotros. Fue generoso y lo hizo por amor. Entonces, cuando hagamos algo, vamos a hacerlo con amor. Pues como decía ahorita, históricamente desde los tiempos de Moisés, el pueblo cristiano se caracterizaba por su generosidad, por ayudar a los demás. Pablo, en este estudio, nos muestra de que él se afana para lograr que las iglesias de Macedonia y Acaya den una ofrenda para los hermanos pobres de Judea. Ustedes pueden contactar esto en 1 de Corintios 16, versículo 1. El mismo Pablo ayuda a llevar dinero a Jerusalén. El apóstol había propuesto guardar fondo cada semana con el fin de reunir ofrendas grandes. En 1 de Corintios 6, 2 hace referencia a esto que le estoy diciendo. Como decía ahorita, nosotros también motivamos, como cristianos debemos motivar o no motivar a otros, sino motivarnos nosotros mismos a dar una ofrenda voluntaria, una ofrenda que no sea obligada, sino que llegue a Dios.
Y esa ofrenda tú la puedes hacer para la iglesia, pero también para con los hermanos más necesitados. El estudio del texto base, resaltamos 3 puntos. El primero le llamaremos, igual que el título, el ejemplo de Cristo. Y voy a leer la porción bíblica en donde se fundamenta este título en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 8 al 9. Y dice la palabra, que ya está bendita: no hablo como quien manda, sino para poner a prueba por medio de la diligencia de otros, también la sinceridad del amor vuestro, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Amén. Pablo sabía que su autoridad como ministro no le permitía dar órdenes. Su autoridad era moral y su exhortación estaba saturada de amor por los hermanos y la obra del Señor. Analizando esta convicción de Pablo, la relacioné con un curso que estamos nosotros en nuestra iglesia llevando a cabo de liderazgo, basado en el libro de Nehemías, en donde Nehemías construyó la muralla de Jerusalén. Pero él mismo organizó el trabajo. Nehemías formó equipos. Entonces, él no solamente organizó el trabajo, sino que también él como líder accionó. Así nosotros debemos accionar en todo lo que hacemos, ser ejemplo, no nada más con palabras, sino con nuestras acciones. Yo les invito a que lean el libro de Nehemías, que le van a sacar muy buen provecho. Pero vamos a continuar con el estudio, con la cita que tenemos aquí del estudio de hoy. ¿Por qué conocéis la gracia? Esa es la otra parte del versículo que leímos. Pablo les recuerda lo que ellos habían experimentado. Los corintios conocían el sacrificio que nuestro Señor Jesucristo había hecho, quien siendo rico, ya que es el dueño de toda la creación, Él se hizo pobre, pero por amor a ti y a mí se hizo pobre, viniendo a este mundo en un establo, creciendo en un lugar en relativa pobreza, y andaba como un predicador ambulante, murió como un reo, y al morir no lo enterraron en una tumba propia, sino que tuvieron que enterrarlo en una tumba hasta prestada. Entonces, todo eso Jesús lo hizo con el propósito de hacernos ricos con bienes eternos. Eso fue una gracia que jamás nosotros, ni tú ni yo, nos la merecemos. Dios sacrificó lo más valioso, su Hijo, y lo hizo por amor a nosotros, para que en Él tuviésemos riqueza espiritual. El segundo punto tiene como título querer y hacer. Y vamos a leer en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo del 10 al 12. En esto doy mi consejo, porque os conviene a vosotros, que comenzasteis antes no solo a hacerlo, sino también a quererlo desde el año pasado. Ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis pronto a querer, así también estéis en cumplir conforme a lo que tengáis. Porque si primero hay la voluntad dispuesta, será acepta según lo que uno tiene, no según lo que no tiene. Amén. En estos versículos 10 y 11, a los corintios les fue presentada la idea de enviar una ofrenda. Ellos habían aceptado con gusto el plan. Pablo les aconseja que les conviene hacerlo, porque sería bueno para ellos. La primera razón es porque lo prometieron y debe de cumplirse. Todo lo que se promete se cumple. Conforme y no conforme a lo que tú no tienes, sino conforme. Tú tienes que prometer lo que tú puedes dar, lo que tú tienes, no lo que no tienes.
Si hay la voluntad para hacer algo, se pueden hacer muchas cosas que si no se quiere, cosas que si tú no quieres hacerla parecen imposibles, pero si tú tienes una buena voluntad, pues puedes hacerla. Y más si esa voluntad tú la pones en manos de Dios. Porque todo lo que es imposible para el hombre, para Dios, todo lo que es imposible para el hombre, para Dios es posible. Ahora, nuestro Señor Jesucristo le llamó la atención la ofrenda de la viuda pobre, no por la cantidad que ella dio, sino por el gesto, porque ella fue a dar lo único que tenía, pero ella no lo hizo obligado, ella lo hizo de forma voluntaria. Entonces no fue la cantidad, vuelvo y repito, sino la atención que ella hizo para dar esa ofrenda. Eso ustedes pueden leerlo en Marcos 12, capítulo 44. Y lo principal es la buena disposición para dar. El tercer punto se refiere al principio de la igualdad. Segunda de Corintios 8, versículo 13 al 15, dice: porque no digo esto para que haya para otros holgura y para vosotros estrechez, sino para que en este tiempo con igualdad la abundancia vuestra supla la escasez de ellos, para que también la abundancia de ellos supla la necesidad vuestra, para que haya igualdad, como está escrito: el que recogió mucho no tuvo más, y el que poco no tuvo menos. Amén. Al parecer, en estos versículos, Pablo ve que la situación económica de los hermanos en Corinto, e incluso en Macedonia, era mejor que la de los de Judea. Y en esto está la segunda razón por la ofrenda, la idea de la ayuda mutua. Ustedes saben que muchas personas dan de que esperando algo a cambio. No debe de ser así. Como dijimos ahorita, debemos de dar voluntariamente, desinteresadamente. Como se dice en Eclesiastés: echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo volverás a encontrar. La ayuda debe de fluir de quien tenga más a quien tenga menos, o a quien tenga escasez. El apóstol pide la generosa buena voluntad, no una acción forzada. Él animó a los corintios a dar, mostrándole la interdependencia que existe entre los cristianos y como esta mutua participación entre el que tiene y el que necesita beneficia a uno y a otros. ¿Por qué? Porque si tú tienes y das, tú vas a recibir esa bendición, esa satisfacción. Y el que no tiene y recibe se va a sentir también satisfecho y agradecido, porque hay que ser agradecido también. Ante todo, agradecido de Dios. El ejemplo vivo de este estudio, el cual nos enseña a dar una ofrenda con generosidad y agradable, es la acción de Cristo cuando se entregó a morir para darnos vida eterna. Y todo eso Él lo hizo por amor a ti, por amor a mí, por amor a toda la humanidad. Ahora, te invito a que imitemos el ejemplo de Cristo. Seamos generosos. Eso es bueno, le agrada a Dios. Ayuda al necesitado y cuando lo haga, hazlo de buena voluntad y con amor. En Gálatas nos dice la palabra que hagamos el bien a todos, pero en especial a los de la familia de la fe. Hermanos, hemos concluido el estudio de hoy. Vamos a orar. Señor, te damos gracias. Gracias, Padre, por el privilegio que tú nos has dado de poder llevar tu palabra. Ahora te pido, Señor, que no quede en el vacío, sino que germine tu palabra y que pueda producir frutos. Gracias, Señor, por las personas que se han conectado. Te pedimos que ellos también puedan poder reproducir tu palabra. Bendice a cada una de las personas que no se pudieron conectar y motívale, Dios, para que puedan hacerlo en una próxima. Todo eso lo pedimos y te damos gracias en el nombre de tu Hijo amado Jesús. Amén y amén.
no hemos terminado, hermanos, porque recuerden que tenemos un careo que viene pronto y les voy a dejar la tarea. Así que cojan lápiz y papel para que anoten. Ahí voy con las dos preguntas. Le voy a dar la respuesta. Esos son chivitos que le tengo. Ustedes anotan la respuesta, la pregunta, la respuesta. Luego la estudian y para el careo están preparados. Pues la primera pregunta dice: ¿cuál es la verdad central del estudio de hoy? La verdad central. Ahí va la respuesta. Repito la pregunta. ¿Cuál es la verdad central del estudio de hoy? La verdad central del estudio de hoy dice que aquí vemos que el ejemplo del amor de Cristo es la motivación más alta para que el creyente dé generosamente para suplir las necesidades de los demás. Repito, primera pregunta, verdad central. Vemos que el ejemplo del amor de Cristo es la motivación más alta para que el creyente dé generosamente para suplir las necesidades de los demás. La segunda pregunta es: ¿cuál es el versículo clave del estudio de hoy y qué dice? Pues el versículo clave del estudio de hoy está en 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. Apréndanse ese versículo. Versículo 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 9. ¿Y qué dice? Porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros con su pobreza fuiseis enriquecidos. Amén. Pues hermanos, ya sí hemos concluido. Dios continúe bendiciéndole y será hasta una nueva entrega.